Hablemos claro. Hay que formar comités como se hizo alguna vez en Villa El Salvador, que fue un ejemplo de autogestión. Es decir, en cada cuadra, en cada manzana, la gente perfectamente organizada para saber quiénes son los que están pasándola mal, quiénes son los que necesitan ayuda y que ese sea el mecanismo de distribución de la ayuda para garantizar que le llegue a la gente bajo el control directo de la propia gente. Miramos hacia Cajamarca, que ha sido dado como un ejemplo de manejo de la crisis del coronavirus, y uno de los factores decisivos ha sido la existencia de rondas, es decir, de gente organizada en la base de la sociedad, que no solamente permite aplicar la distribución de lo que sea necesario, sino ejerce una labor de control sobre el comportamiento ciudadano, de respeto a los protocolos, sobre el control incluso sobre las propias autoridades y el buen uso de los recursos. Yo creo que estamos enfrentados a un reto en el que tenemos que entender que hay que vivir con este coronavirus. No sabemos por cuánto tiempo, por Dios. Y lo que tenemos que hacer es que muera la menor cantidad de gente posible. Y las cosas que hay que hacer están claras. Pero hay que hacerla, pues, ¿no? Hay que hacerla. De alguna manera, estamos atrapados por lo que nos ha dejado nuestra propia historia. Es decir, tenemos que enfrentar una pandemia tremenda que está causando estragos en el mundo y tenemos que hacerlo en condiciones muy difíciles, porque tenemos un sistema de salud absolutamente colapsado antes de que esta crisis empezara. Y no es necesario dar detalles porque todos a estas alturas ya conocemos esta realidad, incluyendo aquellos que no quisieron verla cuando se habló sobre esto en esta radio y durante años. Y tenemos por el otro lado un país con unas fragilidades en su estructura económica y en sus fuentes de empleo sumamente serias. Es decir, tenemos esta combinación de problemas que nos hacen muy difícil enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Vamos camino a los 3 meses de cuarentena y de restricciones, y está claro que esto es insostenible desde el punto de vista de la sobrevivencia de la gente y de la economía del país. Pero por otro lado está claro también de que si el restablecimiento de la actividad económica no se hace de una manera inteligente, respetando los protocolos, esto lo que va a provocar es de alguna manera no solo el sostener lo que ya está pasando, es decir, hay más de 4,000 personas contagiadas nuevas cada día y la cifra de muertos no baja de los 150 diarios. Y esto puede ir para peor si es que no hay un respeto por parte de los ciudadanos de los protocolos que impidan que el contagio se propague. Es decir, hay que repetirlo hasta el cansancio, hay que lavarse las manos, hay que usar mascarilla, hay que mantener el distanciamiento social, hay que evitar las aglomeraciones, es decir, las medidas que ya se sabe que hay que tomar, hay que regresar a casa apenas uno haya tenido que salir por la razón que sea y que tiene que ser absolutamente justificada. Pero hay algunas medidas que sí tienen que tomarse, que nos deberían ayudar a enfrentar esta situación. Y acá una vez más chocamos con otro problema, que es una herencia nacional, que es la increíble ineficiencia del aparato del Estado. Hace semanas que desde el Comando COVID se viene hablando, y lo viene haciendo en particular Pilar Macetti, sobre la importancia que tiene el crear una barrera sanitaria a través de las postas médicas, los centros de salud y los policlínicos del Seguro Social. Y que esto tiene que hacerse en coordinación con los municipios y con todo tipo de organización social que existe en cada distrito. ¿Y de qué se trata? De que cuando la gente tenga algún síntoma o la necesidad de atención con algo que tenga que ver con el coronavirus, no se enganche en llamadas infructuosas a un teléfono donde al final es muy difícil lograr que le contesten, o ir corriendo a los hospitales donde, si es que no tiene el coronavirus, va a regresar del hospital con él encima. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que esta barrera de contención funcione y sirva
para detectar tempranamente los casos de coronavirus y darles inmediatamente un tratamiento. ¿Y qué va a generar eso? Va a producir que la gente no llegue a la unidad de cuidados intensivos, es decir, que en el momento que los pacientes contagiados reciban atención no sea demasiado tarde y los muertos no se multipliquen. Eso que parece tan elemental es muy difícil de hacer en un país acostumbrado a la ineficiencia, donde una decisión puede demorar en ejecutarse semanas o meses, y lo hemos visto en todos los casos. Lo de los presos, se iba a liberar 3.000 presos, ¿cuánto van? Pregúntense ustedes. Es decir, es increíble lo que ocurre entre el momento que se toma una decisión y el momento en que ésta se realiza. Y lo hemos visto con los bonos, hemos visto con las canastas, donde no le ha llegado la ayuda a la gente. Pero para esto hay un segundo elemento que es fundamental, que depende de nosotros mismos. Yo creo que los ciudadanos tenemos que no solo hacernos respetar, sino organizarnos. Yo creo que es la única manera. Yo creo que sobre todo en las zonas populares, donde están pasando la peor, hay que organizar a la gente si es que no está organizada ya. Hay que formar comités como se hizo alguna vez en Villa El Salvador, que fue un ejemplo de autogestión. Es decir, en cada cuadra, en cada manzana, la gente perfectamente organizada para saber quiénes son los que están pasándola mal, quiénes son los que necesitan ayuda, y que ese sea el mecanismo de distribución de la ayuda para garantizar que le llegue a la gente bajo el control directo de la propia gente. Miramos hacia Cajamarca, que ha sido dado como un ejemplo de manejo de la crisis del coronavirus, y uno de los factores decisivos ha sido la existencia de rondas, es decir, de gente organizada en la base de la sociedad, que no solamente permite aplicar la distribución de lo que sea necesario, sino ejerce una labor de control sobre el comportamiento ciudadano, de respeto a los protocolos, sobre el control incluso sobre las propias autoridades y el buen uso de los recursos. Yo creo que estamos enfrentados a un reto en el que tenemos que entender que hay que vivir con este coronavirus. No sabemos por cuánto tiempo, por Dios. Y lo que tenemos que hacer es que muera la menor cantidad de gente posible. Y las cosas que hay que hacer están claras. Pero hay que hacerlas, pues, ¿no? Hay que hacerlas. Hablemos claro.